Buenos días, mis amados hermanos. Continuando con el mensaje basado en Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar tocando el tema hoy, no dado al vino. Prepare su Biblia, ubíquese en Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a tener, la lectura es del versículo 1 al versículo 3. Sin embargo, vamos a puntualizar dentro del contexto de lo que estamos estudiando estas últimas semanas, cada una de las cualidades de lo que nosotros realmente llamamos como iglesia, cualidades del siervo de Dios, pero en este caso, tocando específicamente, no dado al vino. Oremos, hermanos, amado Padre, mi Dios, gracias por el privilegio que me das de predicar tu palabra, de compartirla con tus hijos, de compartirla con todos aquellos que a través de tu Santo Espíritu has puesto en su corazón el poder congregarse, el conectarse a este mensaje, el poder visualizarlo desde aquí hasta lo último de la tierra. Mi Dios, úsame como tu instrumento, no permitas que salga de mi mente, de mi corazón, nada personal, sino que esta palabra sea tal cual como me has puesto en el corazón, compartirla con los hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos estudiando Primera de Timoteo y específicamente dentro de la misión que tiene Timoteo, que es llevar la palabra de Dios, la sana doctrina, a Éfeso, que sea apartado todo tipo de enseñanza hereje o contaminación a la palabra de Dios que se está dando. También lo importante que es corregir todo aquel comportamiento o actitudes o tendencias o culturas de parte del liderazgo de la iglesia para que también este liderazgo forme una congregación, una iglesia que sea referente, una iglesia que sea ejemplo para todos los efesios y además de eso, ejemplo para nosotros. Así que este mensaje que Pablo le está dando a Timoteo como indicaciones puntuales acerca de esta misión que va a realizar Timoteo en Éfeso, nos aplica a nosotros. Considerando la primera regla de estudio bíblico, que es la regla del contexto, entonces, ¿a quién va dirigido este mensaje? En el contexto del libro de Efesios, a la iglesia de Dios. Si no conoces el estudio de las reglas de estudio bíblico, en este canal de YouTube puedes verlo en una lista de reproducción, reglas de estudio bíblico, cómo estudiar la Biblia. Además de tomar en cuenta el título del mensaje no dado al vino, hay algunos otros puntos a considerar, como por ejemplo, el que todas las cosas me son lícitas y debo tener dominio propio. Debo tener dominio propio para no caer en la tentación, no caer en comportamientos que me pueden dominar a mí mismo. Vivimos en un mundo que a través de la historia, e incluso lo podemos ver hasta en el libro de Génesis, un incidente que ocurrió con los hijos de Noé, y eso no por hacer la referencia cronológicamente más antigua que podemos ver en la Biblia, pero sí, el hombre siempre, después que ha caído, después que, que ha conocido lo que es el pecado, ha tenido problemas con el alcohol.
Y más que con el alcohol, porque el alcohol está ahí, inerte, como un montonón de cosas más que nos pueden hacer daño, que pueden afectar nuestro juicio, que pueden afectar nuestra salud. Pero el asunto es que el problema es la templanza y el dominio propio del ser humano. La persona dominada por el alcohol, hermanos, pierde el control de sí mismo y se pone bajo el dominio del alcohol y en consecuencia llegar a estar en un estado de desorden y confusión. La embriaguez lleva al hombre a un estado hasta de llegar a perder el conocimiento, el razonamiento correcto, el juicio y el equilibrio. No solamente si hablamos de equilibrio, ustedes habrán escuchado de las pruebas que se hacen o se hacían en las vías, la persona camine por esta línea y no había manera, sino también para actuar en diferentes circunstancias y hasta para hablar. Además de que te lleva a un vicio que te produce incluso gastos adicionales, que te lleva al derroche del dinero y a una disipación completa, que de esto vamos a hablar más adelante. Pero dentro de estas características que dice Pablo, Timoteo, ¿sabes una cosa? El pastor, el obispo, el obrero, el creyente, la iglesia, tiene que cumplir con estos requisitos. Y en esos requisitos le dice, no dado al vino. Busque también 1 Timoteo 3:8. Busque 1 Timoteo 3:3. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, a manera primero de anécdota, les he contado de que siendo muy joven en la fe, esto creo que lo he contado del púlpito ya veces anteriores, se me acerca un hermano y me dice, hermano Héctor, usted debe probar el elixir de los dioses. Yo, ya así sonó un poco sospechoso de por sí. Y me dice, usted debe probar el elixir de los dioses. El pastor también lo toma. Bueno, explíqueme qué es ese elixir de los dioses. Mira, usted toma una soda roja y ahí le vierte una cervecita. Ese es el elixir de los dioses. Y yo, no, está bien por el pastor, qué bueno, que a ustedes les gusta tomar este elixir de los dioses. A mí, déjeme con la soda roja. Algunos hermanos relacionan este tema del no dado al vino y generalizan normalmente en hablar de las bebidas alcohólicas en general, de todo tipo de drogas, hasta el punto de establecer límites, de establecer como la cuota máxima cristiana. ¿Cuánto es lo máximo de consumo que debe tener un cristiano de una bebida alcohólica? Al punto de llegar a decir, bueno, lo que pasa es, explicaciones todas locas, lo que pasa es que el vino no se refiere al vino, es un ejemplo, sino que realmente lo que se está prohibiendo es tomar aguardiente, tomar bebidas alcohólicas fuertes, lo que nosotros le llamamos, pues, tomar tragos fuertes. Y si se refiere a cervezas, hay cristianos que establecen su propia cuota y hay discrepancias entre las comunidades cristianas, entre una o dos cervezas, máximo tres, entre una, dos copas de vino, entre hasta tres copas de sidra y así. Se van por otras, en otra dirección. Se diluye realmente, se disuelve, se leuda
lo que nosotros podemos recibir de parte del Señor cuando el Señor te está diciendo no dado al vino. Y aplicando la regla de estudio bíblico número 9 de cómo estudiar la Biblia, vamos a aplicar literalmente el pasaje y vamos a concentrarnos en la frase no dado al vino. Y para esto también más adelante tenemos que tomar en cuenta el contexto histórico. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué se refiere la Biblia cuando habla acerca de vino en los diferentes pasajes de las Escrituras, sin hacer muy largo este pasaje? Primero vamos a leer 1 Timoteo 3:3, que es nuestro pasaje principal. 1 Timoteo 3:3. No dado al vino. Directamente lo dice, no dado al vino. Recuerda que la regla de estudio bíblico dice que lea la Biblia literalmente hasta cuando ya no puedas. A partir de que no la puedes leer literalmente, entonces vienen algunas figuras, algunas ilustraciones. Bueno, en este caso, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Bien, vamos a partir de ahí. No se olvide de este pasaje, manténgalo en su memoria RAM, déjelo fijado en su Biblia y sáltese la vista un momento hasta el versículo 8. Primera de Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Ok, comparando estos dos versículos, estos textos, los cuales Pablo se está refiriendo directamente a la borrachera, dice 1 Timoteo 3:3, no dado al vino, y en 1 Timoteo 3:8 dice, no dados al mucho vino, te está diciendo, no seas un borracho del vino, no te emborraches con vino, no seas un adicto al vino. Y en el 3:8 también que el pasaje habla acerca también de los diáconos, está diciendo, de ninguna manera seas un adicto al vino. Ahora, muchos atribuyen, muchos dicen, no, lo que pasa es que aquí incluso se está hablando bíblicamente de dos dosis o dos cantidades de vino diferentes. El pastor, porque su responsabilidad es mayor, entonces a él le corresponde no tomar vino, nada de vino, etcétera, pero el diácono, que sus responsabilidades son menores, entonces él puede tomar vino, pero no tanto. Mentira del diablo, hermano. Nadie ha dicho esas cosas. Incluso, esas son explicaciones que yo he escuchado de creyentes, y tenemos la tendencia normalmente de ajustar la verdad a nuestra conveniencia. Entonces, debemos dejar de hacer eso. Para empezar, ajustar la verdad a nuestra conveniencia, tratar de ajustar las escrituras a nosotros. De ahí entonces nacen sectas, nacen herejías, nacen versiones de Biblia, buscando la manera de que sea más adecuada esa versión de Biblia a tu línea doctrinal o a tu concupiscencia. Entonces, hermanos míos, esta definitivamente no es la voluntad de Dios. Sencillamente, concéntrate en estas palabras, no dado al vino. Además, comparemos este pasaje con una carta hermana, Timoteo 2:3. Váyalo buscando en su Biblia. Timoteo 2:3. Donde también, que estoy hablando, Tito 2:3, discúlpeme, Tito 2:3. Donde también Tito tiene la misión de ir a corregir lo deficiente y también establecer pastores en la iglesia. Entonces, encontramos, comparando las escrituras con las escrituras,
y explicando el contexto del pasaje conforme a las Escrituras, que tanto Tito como Timoteo, Tito enviado a Creta, Timoteo enviado a Éfeso, tiene como indicaciones corregir lo deficiente en cada una de las iglesias como pastores de pastores. Y una de las cualidades es que no debe ser dado al vino. Cada líder, cada pastor, el diácono, el hermano en Cristo, el colaborador, no dado al vino. Sin tratar de forzar una interpretación fuera de contexto para ajustarla a a la conveniencia de ningún corazón. Ahora, Tito 2.3 dice, las ancianas. Sí, no vaya a decir de que es que el tema del vino es con los hombres. Los hombres son los que tienen problemas con el vino, no las mujeres. No, 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 no. Pero aquí estamos hablando de un tema de testimonio, liderazgo, de obreros, y nosotros todos hemos sido llamados a ser colaboradores de Dios. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ahora, añadimos un punto adicional, no esclavas del vino, pero ok, de los pastores y los diáconos, el resto de los colaboradores o los varones, no habla de esclavitud del vino. No trate de buscarle la quinta pata al gato, hermano. Definitivamente aquí se está hablando de alcoholismo, no esclavo del vino, ya está hablando de dependencia al alcohol. Tener una esclavitud, tener las cadenas por este producto, por el alcohol, ser un adicto. Así que de ninguna manera podemos interpretar de que hay luz verde para estar tomando socialmente, para estar tomando bebidas alcohólicas con moderación o sencillamente ser un bebedor, porque aquí incluso la palabra nos está diciendo no esclavas del vino. Ahora, el no dado al vino, hermano mío, apunta directo a la adicción al vino, al hombre que toma mucho vino. Y por otra parte, si bien es cierto, les había comentado de que en la Biblia se habla en diferentes puntos de las escrituras, a mí no me gusta estar haciendo referencia que si al origen griego, que si al nada. Sencillamente, gracias a Dios, y lo hemos estado viendo juntos en el estudio bíblico, cómo nos llegó la Biblia Reina Valera, y gracias a Dios porque te podemos tener la Biblia en nuestro idioma. Lo que sí debemos considerar es que en la Biblia, en diferentes pasajes, se habla del vino de un contexto diferente. En algunos momentos se habla del vino, por ejemplo, del jugo de uvas sin fermentar, pero el jugo de uvas también puede llegar a fermentarse, y en otros casos del jugo de uva fermentado. En este caso, no apunta, en lo que te hemos estado hablando, no habla del jugo de uvas, como el jugo de uvas que nosotros procuramos tomar cuando participamos de la cena del Señor o una bebida de uva. No, porque está hablando de esclavo del vino. Y el jugo sin fermentar no produce ningún tipo de adicción. Así que sí se está hablando en este pasaje de bebidas alcohólicas. Bueno, ¿qué más podemos hablar acerca del vino en las escrituras? El vino es el producto de la vid, hasta en su forma de fruta, en su forma de jugo natural, hablamos de vino. Váyase buscando Mateo 9:17. Mateo 9:17. Se habla también del vino cuando se habla de el jugo recién exprimido, el jugo nuevo,
vino nuevo, aquel que acaba de ser cosechado y acaba de ser macerado y se acaba de convertir en jugo. La naturaleza del vino habla del producto de la vid, el jugo fresco. Dice Mateo 9:17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan justamente. Mateo 9:17 se refiere al jugo nuevo de uva que iba a fermentarse, que iba a pasar este proceso de fermentación. Porque verter jugo de uvas en un odre viejo empieza a fermentarse y se rompe el odre. Sin embargo, si ponen vino fermentado en el odre, ya se fermentó, así que el vino viejo puede estar en el odre viejo. Entonces se necesita odre nuevo para poder soportar todo este proceso de fermentación del vino nuevo. Por lo tanto, tenemos aquí que se refiere al vino por igual, del jugo de uva sin fermentarse, que se iba a fermentar, y del fermentado ya per se. Jeremías 40:12. Vamos a buscar el libro de Jeremías. Jeremías 40:12. Dice: todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares donde habían sido echados y vinieron a tierra de Judá, de Gedalías, en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Definitivamente tenemos que tomar en cuenta el contexto histórico, los tiempos en los que se está hablando. Cuando leemos en la Biblia vino, y no debemos entrar en una interpretación incorrecta, porque además caemos en el error de pensar de que si ellos lo hacían, ¿por qué yo no lo hago? ¿Por qué si? Y buscar ejemplos bíblicos para tratar de justificar la concupiscencia que hay en tu corazón. Pero dígame, hermano, si en este caso dice recogieron vino y abundantes frutos, si está hablando acerca de recoger, ¿se podrá recoger cuando tú llegas a una tierra, recoger vino, o tú recoges tanto uvas como recoges otros frutos? Claro, porque en este caso se refiere al fruto de la vid, de la planta que produce las uvas. Ageo, Ageo 1:11, búsquese Ageo 1:11. ¿Qué dice Ageo 1:11? Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Como lo estamos viendo, estamos hablando de sequía, estamos hablando de cultivos, estamos hablando de trigo, estamos hablando de vino, también se habla de aceite, se habla de los olivos, se habla de todo lo que la tierra produce, se habla también de las personas, bestias, etc. Así que, sencillamente, sin llegar a pensar en que estamos hablando literalmente de el vino en un contexto alcohólico o no, jugo de uva fermentado o no, no debemos dejar pasar que el contexto nos dice de qué se trata la palabra vino cuando está siendo utilizada en la Biblia.
Los judíos, la costumbre de los judíos era muy común que tuviesen vino en sus mesas, vino para tomar. Podemos pensar que prácticamente era el café, el té de aquellos tiempos. Sin embargo, no podemos pensar de que la costumbre judía de tomar vino en aquel entonces era igual a la costumbre actual de tomar vino. Miren, hermanos, en los diferentes viajes que he tenido, he podido ver diferentes cosas, hasta el punto de que en una ocasión, un área que se llama los Campos Elíseos, ahí en París, estaba con Claire. Hacía muchísimo frío. Yo deseaba llegar a alguna tienda, alguna barrotería, porque todos los locales comerciales lo que tenían era calefacción. Yo quería llegar a un lugar para calentarme, pero estaba viendo que había mucha gente que estaba haciendo fila, gente que necesitaba que una bebida caliente. ¿Y qué es lo que estaban dando al final de la fila? Vino caliente. Pues sí. Entonces, hay variedades. No podemos estar pensando de que lo mismo que se hablaba en el tiempo de los judíos acerca del vino, también es lo mismo que se habla hoy día acerca del vino. Es más, de repente usted está acostumbrado a que se habla del vino como la botella de vino, lo que usted compra en el supermercado, pero nunca se le hubiera ocurrido un asunto como el vino caliente. Así que eh, no conocemos realmente todas las costumbres que hay sobre todas las naciones acerca de la forma de tomar vino, pero el judío en su naturaleza de tomar vino, como les dije, como si fuera el café del día, como para acompañarlo en las bebidas, era un jugo de uva fermentado hasta con 4 partes de agua, diluido hasta su volumen 4 veces en agua. Algo muy suave que incluso el mismo Pablo hace referencia a Timoteo por un tema estomacal, un tema de salud. No conocemos las condiciones del agua en aquel lugar. Hoy día no tenemos que ir tan lejos. No en todo Panamá hay agua en muy buen estado. Y a los países que he visitado, los hoteles te dan botellas de agua y yo siempre pregunto, ¿aquí el agua es potable? ¿Aquí se puede tomar el agua? Y me lo han dicho, señor Polo, no se lo recomiendo, no le recomiendo tomar esta agua. Participé en una consultoría ambiental alrededor del año 2008, precisamente acerca de una de las cuencas más grandes que hay en Centroamérica, de la cual parte de los resultados era la gran contaminación que tenían los ríos. Y estos ríos tenían potabilizadora. Y aunque tenían potabilizadora, no se recomendaba tomar agua. Que por otra parte, de agua de grifo, pues agua de grifo. Que por otra parte, viene el asunto. Tenemos defensas. Y localmente, cada uno tiene defensas conforme a su entorno. Así que a lo mejor las defensas de aquellos pobladores no son nuestras defensas y tal vez nuestro estómago no esté preparado para recibir, o nuestro cuerpo, el agua de aquellos lugares. Pero los judíos, cuando se habla de tomar vino en las comidas, en las reuniones, Pablo diciéndole a Timoteo, no le está diciendo Timoteo, emborráchate, no, en lo absoluto. No le está diciendo, suspende la toma total de agua porque ¿qué va? Tómala con vino. No le va a estar diciendo porque se contradice entonces a sí mismo diciendo, dedícate a tomar vino. No, ya le dijo, no dado al vino, pero en el contexto histórico se tomaba un vino diluido, muy diluido, 4 veces partes de agua versus una parte de jugo de uva fermentado. Ahora,
también, aparte de lo que acá les acabo de decir, pues, también tenemos una exhortación clara en las Escrituras acerca de que el vino es escarnecedor. Proverbios 21. Proverbios 21. Por favor, búsquenlo en su Biblia, que por cierto, ya me tocó estar del otro lado de la pantalla y me di cuenta de que no les doy suficiente tiempo a los hermanos de buscar en sus Biblias. Así que vamos a tratar de tomar las cosas con más calma. Busquen su Biblia. Proverbios 21 dice así: el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Hermanos, el vino escarnecedor que usted se encuentra en la Biblia definitivamente es el jugo de uva, producto fermentado completamente, que produce efecto de borrachera y también lleva al alcoholismo. Es este mismo producto. Ahora, en los tiempos bíblicos no se manejaba el nivel de proceso de destilación que hoy día tenemos industrialmente hablando. No existían aquellos tiempos. En Palestina, el proceso de fermentación local variaba, llevaba el jugo de uvas a un 5% o hasta un 5 a 8% del contenido en alcohol, de volumen en alcohol. Entonces, no es tampoco, imagínense, 5 al 8% y además diluido 4 partes más, entonces baja mucho más el efecto de lo que es el alcohol. Eso dependerá entonces del contenido del azúcar en la fruta. Sin embargo, ya a estos niveles, ya se trata en la Biblia como vino escarnecedor, aquel que estaba destilado y no estaba diluido para su ingesta, sino aquel que estaba dirigido en estimularte, estimular tu cuerpo y estimular tu mente. Ya se habla entonces de un vino escarnecedor, para lo cual vamos a aplicar un versículo muy famoso, muy conocido. Primera de Corintios 6:12. Primera de Corintios 6:12, que dice, vámonos a cambiar ahora al Nuevo Testamento. Primera de Corintios 6:12 dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, ven que ya desde el momento en que perdemos la templanza, perdemos el dominio propio, ya es pecado, sea por lo que sea. Entonces, todo me es lícito. El Señor te ha dejado un libre albedrío, te ha dado la potestad de que tú tomes la decisión de qué es lo que va a hacer, pero al final las consecuencias son tuyas. Y todas aquellas que hagas que te producen una dependencia a otra cosa, sí, como el alcohol, como las drogas, como el vino, como la sidra, como la cerveza, es pecado. La Biblia te está diciendo, no me dejaré dominar de ninguna. En pocas palabras, la Biblia condena el consumo del vino con el propósito de sentir los efectos de la intoxicación. Usted está sobrio, está normal, está despierto. ¿Y qué produce el vino? ¿Qué produce más bien? La intoxicación a causa del vino. ¿Qué produce? El sentirte bien. Como dicen, sentirte happy, sentirte alegre, sentirte liberado. Pero esto tiene una connotación de suprimir tu conciencia, ahogar las tristezas. Tú prácticamente lo que estás haciendo es desplazando el propio amor y poder de tu Padre Celestial por estimularte
por otros medios, con otros productos y en este caso el vino. Váyase buscando Primera de Pedro 4:3. Primera de Pedro 4:3. Algunos justifican el tomar bebidas alcohólicas, el tomar vino, afirmando de que solamente la borrachera es la que se condena. No se engañe, hermano. Escuche, no es solamente la borrachera. Usted tiene que ser prudente. Ya lo estuvimos estudiando en uno de estos domingos. Socialmente, ¿qué es lo que se ve mal? Incluso a un nivel que no tiene que ver con el nivel del creyente. Pero lo que se ve mal ya es este borracho impertinente, peleón que pierde hasta el control corporal, el control de sus fluidos corporales y que también hasta puede caer en una depresión a causa del consumo, del alto consumo del alcohol. Y esto se ve mal. Sin embargo, observará y cuidado a todos de ser influenciados de esta manera. No lo voy a negar. A veces estoy viendo un comercial de alguna comida, unas alitas barbacoa, y me da ganas de comer alitas barbacoa. La publicidad tiene un impacto, pero te impacta ver estos jóvenes con sus coolers, con sus hieleras llenas de cerveza, llenas de algún tipo de bebida refrescante, alcohólica, que, está en un lugar normal y apenas tiene acceso a esta bebida alcohólica, todo alrededor se vuelve un jolgorio, una fiesta. Entonces, observa, socialmente se ve bien el estar constantemente tomando bebidas alcohólicas. Se ve bien, socialmente es aceptado. Entonces se rechaza la borrachera. Pero ¿qué dice Primera de Pedro 4:3? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Este pasaje no solamente habla acerca de la embriaguez, sino que también menciona la disipación. Buscando en el diccionario el significado de la palabra disipación, dice entrega fácil o frecuente de una persona a las diversiones con la consiguiente falta de concentración y reflexión. Tal usted diga, y se quede con la mitad de lo que acabo de leer y diga, pero ¿qué tiene de malo divertirse? Espérate, divertirse perdiendo la concentración y la capacidad tuya de discernir. Eso es disipación y es pecado. Y en Pedro, el mismo apóstol Pedro nos advierte acerca de esto. No solamente hace referencia al llegar a un estado de consumo alcohólico y estar borracho, sino que también habla acerca de la disipación, del comportamiento que te lleva, de la actitud, de tu costumbre, de tener una actividad que te conduzca entonces o que te pueda llegar a conducir a una borrachera. La bebida, el tomar socialmente, lo que llamaríamos, bueno, depende de los cuerpos, una copa de vino socialmente, una cerveza socialmente, no exactamente hace referencia a que sea excesiva, pero te da la oportunidad para el exceso. Ese es el punto. Es que ya estás entonces estimulado por una droga, tu cuerpo y tu mente ya no discierne correctamente porque estás intoxicado y te puede llevar a la práctica. Entonces, en lo que es la disipación, ¿qué es lo que se condena? La práctica que te puede llevar
al exceso. Ahora, ya estamos terminando, solamente quiero hacer referencia en un paréntesis acerca de Jesús, que fue acusado bebedor de vino. Si ya hemos hablado de que normalmente en las comidas se tomaba una bebida y era una costumbre judía tomar jugo de uva fermentado hasta, por cierto, con un bajo contenido alcohólico y hasta leudado en 4 veces su volumen, también debemos recordar que, por un lado, todos aquellos que eran sacerdotes, nazareos, se les prohibía completamente tomar el vino. Sin embargo, cuando encontramos frases aquí en la Biblia, que es una acusación de aquellos perseguidores de Jesús que lo acusan de bebedor de vino, entonces decimos, ay, que Jesús bebía vino sin tomar en cuenta, el contexto de lo que habla el pasaje. Dice Lucas 7:34. Lucas 7:34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Todas estas son acusaciones por temas que se ven mal en la sociedad que está. Así que a pesar de que era regular para los judíos tomar vino en sus comidas, con las condiciones que ya les mencioné, el excederse, las borracheras, estaban muy mal vistas. Y acusan a Jesús de glotón, de comilón y bebedor de vino, de chupatero. Esto, le pregunto a ustedes, hermanos, prueba de que en verdad Jesús era comelón y era chupatero, era un borrachín, porque también veían mal de él que visitaba a publicanos y a pecadores, que fue precisamente a lo que vino a salvar. Esto no prueba, hermanos, que Jesús era un borrachín, que era un bebedor, que estaba metiéndole al vidrio en cada momento. Mentira del diablo. Porque veamos entonces, también comparemos este versículo con el 33, Lucas 7:33, que dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Entonces, si los que acusaban a Jesús, que en aquel tiempo era una práctica aceptable y común, tomar el vino leudado con bajo contenido alcohólico, si acusaban a Jesús de bebedor de vino, de glotón, y a Juan el Bautista lo estaban acusando de tener demonio, ¿significa entonces que Juan tenía demonio? No, este es un momento justo en el contexto bíblico en lo que estamos hablando de que estaban difamando el nombre de Cristo. Así que esto, más que una afirmación o una enseñanza bíblica de la costumbre de nuestro Señor Jesús, sencillamente es una crítica, es una acusación falsa como las muchas otras que Jesús recibió. Ni Jesús era glotón, ni Juan el Bautista tenía demonio, ni Jesús era un bebedor de vino en el contexto de lo que ellos estaban diciendo, que se refería a un borrachín. Digo, para terminar, antes de las acciones a tomar, no cabe duda que la Biblia condena el abuso del vino, del abuso del alcohol y el abuso de sustancias que te pueden intoxicar. Proverbios 23, del 29 al 30. Búsquese Proverbios 23 del 29 al 30 y usted debe estar cuchillo en la búsqueda en su Biblia, dado que
que usted participa de esgrima bíblico, donde tiene que abrir rápido su Biblia y encontrar el pasaje. Muy bien. Proverbios 23, 29 al 30 dice, ¿para quién será el ay? O sea, la queja, el dolor. ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Wow. Ojo hinchado. ¿Para quién? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. Para los que están buscando ese mosto, ese jugo de uvas fermentado. Para los que la están buscando y abusan, dice, en el mucho vino. La Biblia condena el abuso del consumo del vino. Acciones a tomar. Ya, ahora sí, para terminar. Acciones a tomar y vamos a que la misma palabra de Dios nos indique las acciones a tomar directamente. Búsquese Efesios 5:18. Efesios 5:18. Acciones a tomar, hermano. Este verso es con usted. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien sed llenos del Espíritu. Dedíquese a otra cosa. En vez de que primero sea usted una persona que se presta para embriagarse con vino, que tiene consecuencias, antes, mejor, sea usted dominado por el Espíritu Santo. Si está borracho, el alcohol lo controla a usted, pero si está sobrio, Dios, a través del Espíritu Santo, por medio de su palabra, es la que dictamina su hacer, su toma de decisiones en cada momento. Y en el versículo 19, quiero complementar con el versículo 19. No sea ocioso, no le dé espacio al diablo. Dedíquese a hablar con salmos, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Que esa sea su verdadera alabanza, que esa sea su adoración. La comunión con los hermanos, el congregarse, el tener su relación íntima, su comunión íntima con el Señor, su intimidad con Dios. No la intimidad con sus concupiscencias ni sus debilidades, sino no se embriague con vino y dedíquese a que Dios sea el capitán de su corazón, porque hay consecuencias. Y dice, en lo cual hay disolución, aquí en Efesios 5:18. Debemos considerar, hermanos, los muchos problemas que encontramos hoy día causados por el alcohol. Salud física, salud mental, accidentes automovilísticos, tanto como el que toma como el que no toma sufre las consecuencias desastrosas, conflictos en el hogar, conflictos en el trabajo. El alcoholismo hoy día se trata como una enfermedad. Hermanos, sea usted un referente, sea usted un ejemplo, sea usted el que hace la voluntad de Dios. Vamos a orar. Mi Dios, gracias por la enseñanza que nos has dado en este tiempo que hemos apartado para exaltar tu santo nombre. Gracias por este principio bíblico con el cual podemos seguirte conforme a tu voluntad.
con el cual podemos ser una iglesia agradable a tus ojos. Mi Dios, pon ahora en nuestro corazón el ser oidores y hacedores. Y mi Señor, que este mensaje haya llegado al corazón, a la mente, que impacte directamente para cambiar las costumbres de cada uno de los que hayan escuchado este mensaje. En el nombre de tu Hijo Jesús, mi Dios. Amén. Bueno, mis amigos, mis hermanos, sería entonces hasta la próxima.